Hola, bienvenidos a este video. Soy Ana Alberto Vázquez Torres y estudio en la Universidad Veracruzana, región Veracruz, y curso la carrera de médico cirujano. Hoy en este video les voy a hablar acerca del desarrollo del sistema muscular y de las extremidades durante el desarrollo del embrión. Espero que les guste. Bueno, para empezar les explicaré un poco acerca del sistema muscular. El sistema muscular tiene dos grandes funciones: el movimiento y la fuerza. Y el músculo esquelético es el que ayuda a generar calor y ayuda significativamente a la homeostasis, que la homeostasis es la equilibración entre nuestro sistema interno y el externo. Nuestro cuerpo tiene tres tipos de tejidos musculares: el liso, el cardíaco y el esquelético. El músculo esquelético es el que se encarga del movimiento de los huesos, ya que este está adherido a los mismos. El músculo cardíaco se encuentra únicamente en el corazón y este se encarga de transportar la sangre al sistema circulatorio. Y el músculo liso es el principal músculo de los órganos internos y este se encarga de transportar las sustancias hacia el interior del cuerpo, el exterior y dentro de él. Como había mencionado anteriormente, existen tres tipos diferentes de músculos: el esquelético, el cardíaco y el liso, y cada uno tiene sus propias características. Las fibras del músculo esquelético se caracterizan por tener estriaciones longitudinales y transversales. También este cuenta con múltiples núcleos dispersos en la periferia. A estas fibras se les podemos considerar como un sincicio. Pero, ¿qué es un sincicio? Bueno, los sincicios son células con múltiples núcleos, que es el resultado de la fusión de varias células. Después, las fibras del músculo cardíaco se caracterizan también por tener estriaciones longitudinales y transversales, solo que estas son imperfectas y pueden generar bifurcaciones. Este cuenta solamente con un solo núcleo y se encuentra en la parte central. El músculo esquelético junto con el músculo cardíaco forman el sistema de músculos estriados. Y por último tenemos el músculo liso. Sus fibras se caracterizan por tener solamente estriaciones longitudinales y no transversales. También este cuenta con un solo núcleo y se encuentra en posición central. Ya visto lo general acerca del sistema muscular, podremos entender mejor su origen embriológico. Bueno, el sistema muscular en su mayoría se desarrolla a partir de la capa germinal mesodérmica, que esta consta del músculo esquelético, que esta deriva del mesodermo paraxial, que es el responsable general somitas entre las segmentaciones occipital y sacral. Luego el músculo liso se diferencia a partir del mesodermo esplácnico. Este también deriva en parte del ectodermo. Como había dicho anteriormente, no todo el sistema muscular se desarrolla en el mesodermo. El mesodermo esplácnico es el que rodea el saco vitelino. Luego el músculo cardíaco se origina, igual que el liso, del mesodermo esplácnico, que rodea el tubo cardíaco. Musculatura estriada. La musculatura estriada, como había dicho antes, son los sistemas musculares esqueléticos y cardíacos. La musculatura del esqueleto axial, de la pared corporal y de las extremidades se desarrolla a partir de los somitas, que son generados por el mesodermo paraxial, que antes eran somitómeros que se extendieron desde la región occipital hasta la yema caudal. Después de la segmentación de los somitómeros, estos toman una forma de pelota o somita, con una cavidad en ellas. La región ventral del somita, o de la pelota, se vuelve mesenquimatosa y así da lugar al esclerotoma, que son células que producirán los huesos del vértebras y las costillas. En la parte superior del somita se vuelve dermatoma y sus partes laterales son labios ventrilaterales y dorso medial. Las células de estas áreas se desplazan y proliferan para producir miocitos progenitores en la parte ventral del dermatoma. También algunas células de la región ventrolateral migran a la capa parietal adyacente del mesodermo de la placa lateral.
Estas formarán los músculos infrayoides, los de la pared abdominal y los de los músculos de las extremidades. Las células que no migraron y se quedaron en el miotoma constituyen los músculos de la espalda, la cintura escapular y los músculos intercostales. En un inicio, existía un límite llamado frontera lateral somática, que es la que separa dos dominios mesodérmicos del embrión, que se denominan dominio primaxial y dominio abaxial. El dominio primaxial es el que comprende la región alrededor del tubo neural y que contiene solo células procedentes de los somitas, o de las pelotas como había dicho antes, del mesodermo paraxial. El dominio abaxial está compuesto por la capa parietal del mesodermo de la placa lateral junto con las células de las somitas que cruzaron la frontera somática lateral. Los miocitos que cruzan esta frontera, o sea los del margen ventrolateral del miotoma, y entran en el mesodermo de la placa lateral, son los precursores de las células musculares abaxiales. Los miocitos que quedan en el mesodermo paraxial sin cruzar la frontera, o sea, las células restantes de los labios ventromediales y todas las células de los labios dorsomediales, son los precursores de las células musculares primaxiales. Cada miotoma recibe inervación de los nervios raquídeos derivados del mismo segmento que los miocitos. Inervación de los músculos esqueléticos axiales. El antiguo concepto de epímeros, que es músculo de la espalda, y de los hipómeros, que es músculo de las extremidades y de la pared corporal, habla acerca de que los músculos epiméricos eran inervados por las ramas primarias dorsales y los músculos hipoméricos por las ramas primarias ventrales. La nueva descripción no está basada en el origen embriológico real de los miocitos a partir de dos poblaciones de precursores, que serían las células abaxiales y las primaxiales, sino que en esta describe que no ignora el hecho de que los músculos epaxiales sobre el eje, músculos de la espalda, están inervados por las ramas primarias dorsales. En cambio, los músculos hipaxiales debajo del eje o músculo de la pared corporal o músculos de las extremidades están inervados por las ramas primarias ventrales. Músculo esquelético y tendones. Durante la diferenciación, los mioblastos se fusionan y forman fibras musculares largas y multinucleadas, que al poco tiempo, al tercer mes, se forman estriaciones entrecruzadas, que son típicas del músculo esquelético. Algo parecido sucede en los 7 somitómeros de la región craneal. Los tendones, que es por donde los músculos se conectan, es derivado del esclerotoma adyacente al miotoma, y estos tendones se les regula su desarrollo gracias al escleraxis. Regulación molecular del desarrollo de los músculos. Los genes que regulan el desarrollo de los músculos son la proteína morfogénica ósea 4 y el factor de crecimiento de los fibroblastos, que estos proceden de la placa lateral, junto con las proteínas WNT que provienen del ectodermo adyacente. Estas emiten señales a las células de los labios ventrolaterales en el dermomiotoma para que expresen el gen específico del músculo, que es el MYOD. La proteína BMP4, secretada por las células del ectodermo, induce la producción de la proteína WNT. Durante este desarrollo, la proteína Sonic Hedgehog, segregada por la notocorda y la placa basal del tubo neural, llegan a las células del labio dorsomediales del dermomiotoma. La unión de la proteína WNT y la Sonic Hedgehog forman la expresión de la MYF5 y de MYOD en dichas células. Tanto MYOD como MYF5 pertenecen a la familia de los factores de transcripciones llamados factores de regulación miógenos. Patrón muscular. El patrón de formación de los músculos está bajo el control del tejido conectivo, al cual migran los mioblastos. En la región craneal, este tejido es originado o derivado de las células de la cresta neural. En la región cervical y occipital, se diferencia del mesodermo somático
mítico, en la pared corporal y en las extremidades, que estos se originan en la capa lateral del mesodermo de la placa lateral. Musculatura de la cabeza. Los músculos voluntarios, que son todos aquellos los que podemos controlar, ya sean los músculos de nuestras extremidades, del pecho, del abdomen, de la cara. Bueno, estos tipos de músculos en la región craneal derivan del mesodermo paraxial, incluyendo la musculatura de los ojos y de la lengua, excluyendo el iris, ya que este proviene del mesodermo de la cúpula óptica. El patrón de formación de estos tejidos, de estos músculos, provienen, como mencioné antes, del tejido conectivo, de la cresta neural. Los primeros indicios de la formación de la musculatura en las extremidades se aprecia en la 7ª semana del desarrollo, y este se presenta como una concentración o una condensación del mesenquima cerca de la base de las yemas de las extremidades. Este mesenquima se origina de las células dorsolaterales que migran a las yemas de las extremidades para formar nuevos músculos. Igual que en otras regiones, el tejido conectivo determina el patrón de formación de los músculos. Pero, ¿de dónde proviene este tejido conectivo? Bueno, este tejido conectivo proviene de la placa lateral del mesodermo, la capa lateral del mesodermo de la placa lateral, que este también formará los huesos de las extremidades. El músculo liso de la aorta dorsal y de la arteria grande se desarrolla en base al mesodermo de la placa lateral y las células de la cresta neural. En cambio, el intestino se origina gracias al mesodermo de la placa lateral también, solo que este es el mesodermo de la placa lateral que envuelve a sus estructuras. Los únicos organismos que se derivan del ectodermo serían los músculos del esfínter y el dilatador de la pupila, al igual que los músculos de las glándulas mamarias y sudoríparas. El músculo cardíaco se desarrolla gracias al mesodermo esplácnico, que es el que rodea al tubo endotelial del corazón. Los mioblastos se adhieren entre sí mediante conexiones especiales, que estos al final se transformarán en discos intercalados, como vemos en esta imagen. ¿Ya lo apreciaron? Bien. Mientras siga transcurriendo el desarrollo, pronto se notarán unos haces especiales de miocitos y miofibrillas. Estos se encontrarán esparcidos de una manera irregular. A estos se les conocerá como fibras Purkinje, que estos formarán el sistema de circulación cardíaca. Bueno, ahora empezaremos a hablar acerca del desarrollo de las extremidades. Crecimiento y desarrollo de las extremidades. Las extremidades conforman el sistema apendicular junto con la cintura escapular y pélvica, y así forman el sistema apendicular. Al final de la 4ª semana, el desarrollo de las yemas se distingue como invaginaciones en la pared ventrolateral del cuerpo. Las extremidades superiores son las primeras en aparecer, y de ahí las posteriores aparecerán 1 o 2 días después. En un principio, las yemas de las extremidades constan de un núcleo mesenquimatoso que proviene de la capa parietal, o sea, de la somática, y el mesodermo de la capa lateral formará los huesos y el tejido conectivo de las extremidades, y el ectodermo es el margen más distal de las extremidades, que se engrosará y formará la cresta ectodérmica apical, o CEA. Esta cresta ejerce un influjo apical sobre la población de las células indiferenciadas, que hace que éstas tengan una rápida proliferación. A esta zona se le conoce como la zona indiferenciada. Mientras se sigue desarrollando las extremidades, las zonas más distales, o sea, del influjo de la cresta, se empiezan a diferenciar en cartílago y músculo. El desarrollo de los miembros se efectúa de la parte proximal a la distal,
y este se divide en 3 secciones: el estilópodo, que formará el húmero y el fémur; el zeugópodo, que formará el radio, cúbito y tibia y peroné; y el autópodo, que es el que formará los carpianos, metacarpianos, o sea los dedos, los tarsales, dedos y metatarsales. En la sexta semana del desarrollo, las partes distales de las yemas se aplanarán para formar las placas de las manos y de los pies, y esta será separada por unas construcciones circulares. Los dedos de las manos y los pies se formarán cuando se efectúe la muerte celular en el CEA, que como había dicho antes es la cresta ectodérmica apical. El desarrollo de las extremidades superiores e inferiores son prácticamente iguales. Lo único que se diferencia es que las extremidades posteriores se rezagan de 1 a 2 días respecto al desarrollo de las extremidades superiores. En la séptima semana de desarrollo, las extremidades deberán girar en dirección opuesta. Las extremidades superiores van a girar a 90 grados en dirección lateral. De esta forma, los músculos extensores se encontrarán en la superficie lateral y posterior. Esto hará que los pulgares se posicionen de una forma lateral. Luego, en las extremidades inferiores, estas igual girarán 90 grados, solo que estas girarán en dirección medial, colocando los músculos extensores en la superficie anterior y los pulgares en la parte media. Mientras se sigue desarrollando la forma externa, el mesenquima de las yemas empiezan a condensarse, y así formarán células que se diferencian en condrocitos. Estos, en la sexta semana, ya se habrán formado los primeros modelos de cartílados ilianos. Estos formarán los huesos de las extremidades. Las articulaciones de los huesos se originan por la condensación de los cartílagos. A este condensamiento se le conoce como condensaciones cartilaginosas. Cuando ésta se deje de desarrollar, formará una interzona, que es una separación entre los huesos. La osificación de los huesos en las extremidades comienza cuando termina el periodo embrionario y empieza el periodo fetal. En la semana 12 del desarrollo, los centros de osificación primarios se aprecian en los huesos largos de las extremidades. A partir de la diáfisis, la osificación endocondral, que es la osificación de las extremidades, avanzará gradualmente hacia los extremos del modelo cartilaginoso. Para esto, al momento en que el bebé nace, la diáfisis está totalmente osificada, solamente que en las partes de los extremos del hueso, o sea en las epífisis, todavía habrá unos indicios de cartílago. Las articulaciones sinoviales, que se encuentran entre los huesos, se empiezan a desarrollar al mismo tiempo que las condensaciones mesenquimatosas. Eso inicia el proceso de generación del cartílago. Luego, el tejido fibroso llamado interzona, que como he dicho antes es el que se encuentra entre la región de los primordios de los huesos, formará el cartílago articular, que recubre los extremos de los huesos. Luego, también formará las membranas sinoviales, los meniscos y ligamentos dentro de la cápsula articular, que por ejemplo están las cruzadas anteriores y posteriores de la rodilla. Las articulaciones fibrosas, que son por ejemplo las suturas del cráneo, también se forman de estas regiones, solo que estas, la interzona sigue siendo una densa estructura fibrosa. Musculatura de las extremidades. La musculatura de las extremidades, como ya había mencionado anteriormente, se originan de las células dorsolaterales de las somitas, que al inicio estos se dividen según las somitas de donde deriven. Pero al crecer más las yemas de las extremidades, el tejido muscular se dividirá en componentes flexores y extensores. El patrón resultante de los músculos depende del tejido conectivo del que vienen, o sea, del tejido conectivo del mesódermo de la placa lateral. Por ejemplo, las yemas de las extremidades superiores están situadas frente a 5 segmentos cervicales inferiores y 2 segmentos torácicos superiores. Luego, las yemas de las extremidades inferiores están enfrente de 4 segmentos lumbares inferiores y 2 segmentos de sacros superiores. En el momento en que se forman las yemas, penetran en el mesenquima las ramas primarias ventrales de los nervios raquídeos.
que en un principio cada rama entra con otras dorsales y ventrales procedentes de un segmento raquídeo, pero al poco tiempo esas divisiones empiezan a unirse para producir unos nervios más grandes, que serían los nervios dorsales y ventrales. Entonces, el nervio radial es el que inerva los músculos extensores que se forman mediante una combinación de las ramas segmentarias dorsales. Después, los nervios cubitales y mediano inervan los músculos flexores, que se forman mediante una combinación de las ramas ventrales, que a diferencia del nervio radial, en vez de ser dorsal, es ventral. Los nervios raquídeos no solo son importantes en la diferenciación e inervación motora de los músculos de las extremidades, sino que estas también aportan una inervación sensitiva de los dermatomas.